En un verso, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Dice, esto es una carta que Pablo le escribió a su hijo espiritual, Timoteo. Dice, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Yo quiero leerlo en otra versión, que es la versión amplificada. Voy a traducir. Dice, predica la palabra como un mensajero oficial. Está listo cuando sea el tiempo y cuando no sea el tiempo. Mantén tu sentido de urgencia, aunque la oportunidad sea favorable o no favorable, cuando sea conveniente o no conveniente, cuando seas bienvenido o no bienvenido. Corrige a esos en el error de doctrina o de comportamiento. Advierte a aquellos del pecado. Exhorta y motiva a aquellos a que crezcan a madurez espiritual con una paciencia exhaustiva mientras le enseñas a ser fieles. Eso es una traducción que explica el significado de ese mensaje que Dios tenía en ese entonces para Timoteo y en el día de hoy para nosotros. Y lo que pasa es que muchas veces, en muchos lugares, cada vez más se le está echando agua al vino de la palabra. Cada vez más se está sustituyendo la palabra de Dios por un mensaje motivacional que le dice a la gente que todo va a estar bien, que le habla a la gente de que todo lo pueden si se esfuerzan. Y cuando a Jesús le preguntaron que cuándo era el momento de su segunda llegada, yo he dicho esto muchas veces, la respuesta de él siempre fue: no se dejen engañar. Pero antes de comenzar, quiero contarles, hace muchos años, no recuerdo si fue en el año 1939, República Dominicana y el Caribe fue azotada por un huracán llamado San Zenón. Ese huracán dejó la ciudad de Santo Domingo, como ustedes pueden ver ahí en esa foto. Una característica de ese huracán es que en esa época, cuando el huracán azotó la nación, no había tanto desarrollo a nivel de comunicación. Cuentan que el ojo del huracán pasó por el mismo medio de la ciudad. Y como ustedes saben, un huracán es como un remolino y en el centro del huracán, en el ojo, hay paz, no pasa nada. Ni siquiera hay vientos, porque en un radio de algunos kilómetros los vientos se desarrollan, pero en el mismo centro hay calma y paz, ni una sola brisa. Y cuentan que cuando el ojo del huracán pasó por la ciudad, luego de la primera destrucción, cuando el ojo estaba en la ciudad, la gente pensó que el huracán se había ido. Y cuando el huracán siguió avanzando, entonces el viento vino en dirección contraria y creó esa destrucción. Yo no estuve ahí para ver eso, pero en el año 1979, yo tenía creo que 12 años, cuando la República Dominicana fue azotada por el huracán David. Yo vivía en una casa cuyo techo era de tejas y mi familia temía que ese huracán, que venía con vientos muy grandes, pudiera llevarse el techo y crear destrucción en nuestra casa. Pero ¿qué ocurrió? Que una semana antes de que el huracán llegara, por radio y por los canales de televisión que estaban disponibles en ese entonces, se estaban dando boletines. Se había ubicado la posición del huracán y por dónde iba a pasar.
y se le advirtió a la gente de que se preparara. En mi casa, yo recuerdo, estábamos mi papá, mi mamá y nosotros, que éramos 5 hermanos, nos abastecimos de mucha agua potable. Compramos pan suficiente para 2 días, recuerdo. También compramos baterías para algunas linternas. Se esperaba que el huracán David, cuando pasara, iba a crear, por lo menos en el sector que nosotros estábamos, una falta del sistema eléctrico de algunos 2 días. Duramos 10 días sin electricidad y casi todas las noches, debido a la destrucción que hubo, había un toque de queda. El pan en mi casa se acabó, pero en el patio de mi casa había una mata de manzanas de oro que estaba llena de manzanas de oro y el viento las tumbó todas y nosotros a veces desayunábamos con manzana de oro, almorzábamos con manzana de oro y a veces hasta cenábamos con manzana de oro. Eran tantas que dio incluso para muchas personas del barrio donde yo vivía. Yo vivía en un barrio que se llamaba María Auxiliadora y mucha gente venían donde nosotros a recibir de esas manzanas y de los frutos que habían. De no haber estado nosotros preparados, la destrucción hubiera sido masiva. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque hoy vamos a la parte número 4 de la serie ¿Estás preparado?, que tiene que ver con el final de los tiempos. Y es importante aprender y entender lo que va a pasar en el final de los tiempos y cuándo va a ocurrir o cuándo van a ocurrir ciertas señales del final de los tiempos, porque ya estamos en el final de los tiempos. Porque si nosotros aprendemos, nos podemos preparar adecuadamente. Porque a medida que se vaya acercando ciertas señales del final de los tiempos, la situación será peor que un huracán. Y nada más trágico que cuando un huracán llega a un lugar y la gente no está preparada. De la misma forma, nada más trágico podría ocurrir que cuando ciertos eventos del final de los tiempos lleguen, nosotros que somos llamados a estudiar la palabra para estar preparados, qué triste y qué trágico sería que no lo estuviéramos. Y yo sé que cuando hablamos de este tema, mucha gente se llena de ansiedad. Yo sé que cuando tocamos este tema, mucha gente se llena de miedo, pero el Señor dice, no temas. Los hijos de Dios no tenemos que temer porque la palabra nos enseña cómo debemos prepararnos para cuando llegue ese tiempo. ¿Y por qué es importante? Todavía, aún en la parte número 4, estamos tocando la introducción de este tema. ¿Por qué es importante? Porque aprender y aplicar todo lo que podamos aprender del final de los tiempos nos va a capacitar para ser victoriosos, tanto en poder y amor, durante el tiempo más difícil y glorioso a la vez que va a vivir la humanidad. Va a ser el tiempo más difícil y a la vez el más glorioso. Difícil porque dice la palabra, Jesús dijo que no habrá un tiempo tan difícil como el de la gran tribulación. Y glorioso porque ese va a ser el momento para el cual Dios ha preparado aquello que ellos llaman su iglesia, o sea, aquellos que están dispuestos a obedecerle a Él. Ese va a ser el tiempo de gran victoria en medio de una gran prueba. Es importante estudiarlo porque nos va a capacitar para participar activamente junto con Jesús en los eventos del final de los tiempos. Y voy a hablar de eso más adelante. Y también es importante que todos nos preparemos porque nosotros debemos aprender a interpretar correctamente el liderazgo de Jesús en ese tiempo. Porque de lo contrario, si una persona no lo entiende, no lo interpreta correctamente, podría ofenderse con Jesús y apartarse completamente de Él. De eso se trata. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema ¿cómo soportar y vencer durante la gran tribulación? ¿Cómo soportar y vencer durante la gran tribulación? La gran tribulación, en ella van a haber una gran persecución contra toda persona que diga creer en Jesús. ¿Cuál es el peligro que estamos viviendo más grande? El peligro más grande que estamos viviendo es que
si la gente no se le enseña a prepararse como dice Jesús que tenemos que prepararnos, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a vivir en una isla de fantasía, en una vida de fantasía. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros lleguemos a pensar que no viene gran tribulación, que la iglesia se la van a llevar antes de, lo cual es falso. El enemigo quiere que nosotros sigamos atados a la cultura de este mundo, para que al igual que como pasó en los tiempos de Noé, porque así dice Jesús, en la segunda venida ocurrirá como en tiempos de Noé. La gente estaba bebiendo, la gente se estaba casando, la gente se estaba graduando y nadie le hacía caso a las advertencias que Dios hacía a través de Noé. Noé le decía a la gente, va a llover, y la gente decía, ¿qué es eso? Y él decía, yo no sé, yo lo que sé es que Dios me dijo que va a llover, porque no había llovido en la tierra en esa época. Fue difícil, pero cuando llegó el momento, la gente, cuando vio la señal, cuando vio la situación encima, ya era demasiado tarde. Por eso es importante que nosotros nos preparemos. Y dentro del título de hoy, cómo soportar y ser victorioso durante la gran tribulación, yo voy a hablar básicamente, hay muchas preguntas que la gente hace, pero yo he seleccionado unas 7 preguntas, que son las preguntas que más las personas se hacen. Estas 7 preguntas van a servir como introducción a un estudio sobre el libro de Apocalipsis que vamos a hacer los miércoles, Dios mediante, empezando la semana que viene. Es necesario que todo el que está aquí entienda lo fácil que es interpretar el libro del Apocalipsis, que usted aprenda a leerlo, porque el libro del Apocalipsis, aparte de que es un libro de instrucción para prepararnos para el final de los tiempos, aparte de eso, el libro del Apocalipsis es la guía de oración que la iglesia tiene que implementar durante este tiempo. Pero de eso lo vamos a hablar más adelante. Pero ahora yo voy a hablar de 7 preguntas que la gente normalmente se hace sobre el final de los tiempos. La primera es, y ya la hemos contestado, ¿estará la iglesia presente durante la gran tribulación? La respuesta es absolutamente sí. De eso no hay la más mínima duda. La iglesia, o sea, la esposa de Jesús, como la habla de manera metafórica en la Biblia, no solamente va a estar presente, sino que va a cooperar con él en este tiempo histórico. Y para eso tenemos que prepararnos. ¿Cómo así cooperar con él? Claro, porque durante ese tiempo se levantará un hombre que la Biblia llama el anticristo, que va a perseguir a todos los que creen en Jesús con la intención de destruirlos o convencerlos de que se pasen para su lado. Y para eso habrá una gran presión, que yo voy a hablar de qué se trata esa presión en un momento. Pero durante el tiempo de persecución, los elegidos van a tener un rol aquí en la tierra, un rol muy importante y destacado. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pregunta número 2. ¿Cómo saber cuándo viene Jesús? Si él dijo en Mateo 24:36 que nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Cómo saber eso? En Mateo 24, verso 36, él dijo, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. La pregunta es, ¿cómo entonces sabremos cuándo Él va a llegar? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que Jesús nunca dijo que no podríamos saber el tiempo o las condiciones que van a rodear su segunda llegada. Él nunca dijo eso. De hecho, no solamente no lo dijo, sino que en Mateo 24 y en otros versos que están en la Biblia, que vamos a ir estudiando, ustedes se dan cuenta que Él habló de señales. De hecho, por estudios que se han hecho, hay unas 12 señales que cuando ocurran todas al mismo tiempo, ya la hemos mencionado algunas de ellas, eso es una señal de que lo que fue principio de dolores de parto estará llegando al parto. O sea, donde va a ocurrir el desenlace que todo el mundo espera, que es la segunda llegada de Jesús. Pero antes de eso, pasarán otras cosas.
Es la intención de Dios que la iglesia sepa la temporada, las señales, las condiciones que rodearán el momento en que Él venga por segunda vez. Para Él es importante que la generación que va a estar en ese tiempo sepa estas cosas. Y esto hay que estudiarlo. Mucha gente dice que a lo largo de la historia de la humanidad, durante los últimos 2000 años, muchas generaciones han dicho, esta es la generación. Pero yo estuve estudiando que en realidad no es así. La única generación que pensó que el regreso de Jesús era inminente fue la generación de los apóstoles. Cuando Jesús ascendió, inmediatamente ellos pensaron que esa era la generación, pero menos del 1% de las generaciones que han transcurrido después de ahí han llegado a pensar, como estamos pensando en esta generación de ahora, que la llegada segunda de Jesús está muy cerca. ¿Por qué? Por todas las señales que hemos estudiado en las primeras etapas. Todas están dando al mismo tiempo y están llamando la atención de mucha gente en el mundo. Pregunta número 3. Durante la apostasía de los últimos tiempos, ¿por qué los creyentes van a rechazar a Jesús? Durante la apostasía de los últimos tiempos, ¿por qué los creyentes van a rechazar a Jesús? Yo me imagino que mucha gente está sorprendida de que al final de los tiempos, gente creyente puedan rechazar a Jesús. Pero eso va a ocurrir. Está profetizado y de hecho no es algo nuevo. Ya hay gente que está haciendo eso. La pregunta de los $75,000, ¿qué es la apostasía? Solamente levante la mano si usted no tiene idea de lo que es eso. Wow. Ok, gracias por su honestidad. La apostasía no es otra cosa que el rechazo al cristianismo de gente que han sido cristianos. Eso es apostasía. Cuando una persona vive una vida creyendo en Jesús y luego dice que no cree y lo rechaza, eso es un apóstata. Y a eso se le llama apostasía. Y la pregunta infiere que a medida que el final de los tiempos avanza, la apostasía irá creciendo. Y de hecho, así está siendo. Hay mucha gente creyente que están abandonando a Jesús. Hay muchas personas, por ejemplo, que de repente militan en la iglesia y de repente se levantan en contra de ellas. Por ejemplo, hay una artista famosa, apellido Perry. ¿Cómo se llama? Katy Perry. Ella es hija de pastores y ahora es una abanderada en contra totalmente de lo que es el cristianismo. Según lo que dice la Biblia, ella cae dentro de la definición de lo que es un apóstata. Y la Biblia lo que está diciendo es que en el final de los tiempos se va a levantar una gran apostasía. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué creyentes van a rechazar a Jesús? Déjeme darle algunas escrituras. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y yo voy a leer 12 versos rápidamente, del 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses, verso 2, verso del 1 al 12. Ponga atención a lo que vamos a estar leyendo. Esto es muy importante. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. Ese es el anticristo. O sea, oigan bien, dice, ese día de la segunda venida de Jesús no se va a dar hasta que haya una gran rebelión en contra de Dios y se manifieste el hombre de anarquía. Ese verso es otra prueba de que la iglesia va a estar aquí durante la gran tribulación.
Jesús no va a venir hasta que no venga una gran persecución y se levante el anticristo. Es lo que está diciendo. Se exaltará a sí mismo, hablando de él, y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene. Ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite del medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con un soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Aleluya, así mismo. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentira y maligna para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. ¿Por qué la gente rechazará a Jesús? Porque hay personas que se niegan a amar, o sea, a servir a otros, y se niegan a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Aquellos que rechazan la verdad que los salvaría, Dios va a hacer que ellos sean engañados. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de conocer la verdad. Otra escritura que les voy a dar, Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. ¿Por qué los creyentes van a rechazar a Jesús? Dice Pablo en esta carta: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. O sea, han perdido la capacidad de distinguir entre lo que está bien y está mal. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Algunos de ustedes tienen un conocido, un amigo que cuando escuchan algo de predicaciones de la Biblia dicen, no me hables de eso? Eso es lo que está ocurriendo. De hecho, muchos de ustedes, cuando van a un evento social, se cuidan mucho de no hablar de Dios o de lo que sea para no ser rechazados. Pero en el verso anterior que leímos dice, predica en tiempo y fuera de tiempo, no importa si te aceptan o no te aceptan. ¿Por qué mucha gente lo va a rechazar? Porque llegará el tiempo en que la gente no va a escuchar más la sólida y sana enseñanza. Cuando habla de sólida y sana enseñanza, es porque hay enseñanza que ni es sólida ni es sana. Ni es sólida ni es sana. Toda enseñanza que apunta a que tú seas excelente en este mundo de acuerdo a los estándares de este mundo no es una enseñanza sana. ¿Cuáles son los estándares de este mundo? No pagues impuestos. Sé famoso. Exáltate a ti mismo. Tú vales por lo que tienes y por lo que tú aparentas, por tus cosas de marca y cosas como esa. La vida consiste en darse placeres. Pero fíjate que todo eso habla de este mundo, habla del Titanic, que no importa lo que tú hagas, se va a hundir. Esta vida, como tú y yo la conocemos, se va a acabar.
Y dice aquí que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida enseñanza. Seguirán sus propios deseos. Tú eres como tú te percibes. Ya casi le están poniendo un sello de aprobación a la pedofilia. Eso es una realidad. Ya a la homosexualidad ni se diga. Pero eso no es nada. La gente tiene que amarse. Eso no es nada. Pero ¿qué dice Dios sobre eso? Cada vez más, el mundo se está tornando a inclinarse y a empujar a la gente a que se incline a los placeres que desea. Esta mañana conversaba yo con alguien que me mandó un video hablándome de una entrevista que le hicieron al presidente de El Salvador sobre su opinión de los Estados Unidos, de cómo Estados Unidos está siendo atacado por enemigos de fuera. Y él dijo, no, Estados Unidos no está siendo atacado por enemigos de fuera. Estados Unidos está atacando por enemigos de adentro. Estados Unidos se apartó de las enseñanzas bíblicas que fundaron la nación. Y ahora hay personas con una agenda que están moviendo a la gente a que se muevan hacia lo que sienten, hacia lo que le da placer. Y oigan lo que dice este verso. Dice, y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por escuchar. O sea que parte del proceso es que se van a levantar falsos profetas. Un profeta no es solamente el que predice el futuro. Un profeta es aquel que predica la palabra de Dios. Eso es un profeta también. Y mucha gente se va a inclinar a ir a iglesias donde se predica lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír una palabra que justifique su pecado. La gente quiere oír una palabra que no se meta con el hombre que tiene una mujer en adulterio mientras tiene su familia. Atento a que él mantiene la familia o es un buen empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente quiere oír que vivir una vida desenfrenada de promiscuidad, de adicción al sexo, a las drogas, mientras yo no le haga daño a nadie, yo soy una buena persona. Tú eres una buena persona de acuerdo a ¿cuál estándar? ¿Al estándar tuyo? ¿Al estándar que está en las redes sociales? ¿A cuál de esos? Porque hay muchos. Y en el final de los tiempos, la gente va a entrar en apostasía poco a poco. Y se va a inclinar y va a comenzar a buscar lugares donde no se predica la sana doctrina. ¿Usted sabe lo que es la sana doctrina? Que Jesucristo es el Señor. Esa es la sana doctrina. Que el adulterio es un pecado. Que la fornicación es un pecado. El robo es un pecado. Que la grandeza está en la humildad. La grandeza está en servir a otros, no en autoservirse. Esa es la sana doctrina. Pero cuando se predica eso, hay gente que va a decir, no, yo rechazo eso, yo me voy para este lugar. Ahí no son tan duros. Hay una iglesia de un pastor que pregunta todos los domingos que si sabían que la fornicación es un pecado. ¿Qué es eso? Y ese ataque. Y eso de meterse en mi vida. Número 4, pregunta número 4. ¿Por qué es importante el libro del Apocalipsis? ¿Por qué es importante estudiar el libro del Apocalipsis? Mucha gente dice, ese libro es demasiado complicado, ese libro yo no lo entiendo, ese libro me da miedo, eso es lo que Satanás quiere que tú entiendas y quiere que te prepares ahí, porque él no quiere que tú entiendas la simpleza del libro de Apocalipsis. ¿Cuántos de ustedes saben resolver, levanten la mano seriamente, una ecuación de segundo grado? Levanten la mano. Algo tan simple como eso. ¿Cuántos de ustedes son capaces de resolver, buscar el tamaño del cateto de un triángulo rectángulo teniendo dos valores? ¿Cuántos de ustedes saben la fórmula de la hipotenusa? ¿Cuántos de ustedes saben que pi por radio al cuadrado es la circunferencia de cualquier círculo? ¿Cuántos de ustedes saben eso?
Dígaselo a mi nieto Noah o a Mateo y él va a pensar que usted está hablándole de algo que él no entiende. Todo es difícil cuando tú no lo entiendes. Y la gente no entiende el libro del Apocalipsis porque cree que es difícil y deciden que no lo van a entender. Pero yo les estoy diciendo, cuando pasemos por esa clase, que le vamos a dar un grupo de personas de acá, usted va a entender el libro de Apocalipsis, así como usted sabe que la tabla periódica de los elementos tiene todos los elementos químicos que existen en este planeta, por lo menos los que se han descubierto. Vamos a estudiar el libro del Apocalipsis. La pregunta es, ¿por qué es importante estudiar el libro del Apocalipsis? Porque el libro del Apocalipsis da información acerca de los últimos tiempos más que cualquier otro libro. Segundo, porque el propósito de ese libro es equipar. Es equipar al pueblo de Dios para que participe junto con Jesús en la victoria que vendrá en medio de la gran tribulación. Y número 3, porque el libro del Apocalipsis, como yo dije antes, es el manual de oración de la iglesia en los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. ¿Usted quiere aprender cómo orar? El libro de Apocalipsis es un manual guía de oración para enfrentar los últimos tiempos. Vamos a aprender de eso más adelante. Pregunta número 5, son 7. ¿Cuál es el significado especial que tienen las 7 cartas escritas a las 7 iglesias del Apocalipsis? ¿Cuál es el significado especial que tienen 7 cartas que fueron escritas a 7 iglesias que se mencionan en el libro del Apocalipsis? Lo primero es que yo sé que hay gente que no sabe que hay cartas que se escribieron a 7 iglesias. O sea, usted se acaba de enterar ahora. Sí, en el libro del Apocalipsis hay 7 cartas que se escribieron a 7 iglesias. Y esas 7 iglesias las eligió Jesús. Y a cada una él le mandó una carta. ¿Cuál es el significado? Jesús identificó todos los asuntos que más retarán a la iglesia en los últimos tiempos. En pocas palabras, Jesús sabe cuáles son los retos más grandes que como iglesia nosotros vamos a enfrentar. Y por lo tanto, él escribió en aquel tiempo 7 cartas a 7 iglesias que todavía son relevantes al día de hoy, porque cada una de esa iglesia no solamente representa las iglesias de hoy en día, sino que cada una de esas iglesias presenta una fotografía a nivel individual de cada persona. Y él escribió 7 cartas donde denuncia lo malo que están haciendo. Y segundo, le dicen lo que tiene que hacer para corregirlo. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría que le digan, tú vas a tener tal problema y que el maestro te mande la solución? ¿Cuánto le gustaría que le diera la respuesta de todos sus exámenes? Qué bueno que usted levanta la mano, porque a mí también me gustaría eso. Él les dijo lo que tenían que hacer. Pregunta número 6. ¿Cuándo sucederá la segunda venida de Jesús? Esa es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Cuándo? Y la respuesta es que Jesús vendrá inmediatamente después de que suene la última trompeta. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 52. 1 Corintios 15, 52. Dios lo dijo a través de Pablo de esta forma. Sucederá en un instante. ¿Qué tan largo es un instante? Bueno, del tamaño de un instante. En un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final, pues, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. O sea que si su hermana, su tía, su abuela, su papá, su mamá murieron creyendo en Cristo, cuando suene esa trompeta, lo primero que va a pasar es que todos ellos van a resucitar para vivir para siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, o sea, probablemente ese nosotros se está refiriendo a lo que estamos aquí. Algunas personas de las que estén aquí, también seremos
transformados. ¿Y saben qué tiempo va a durar esa transformación? Pestañe conmigo. Ya, ese tiempo. ¡Pum! De repente, transformado. Así dice la Biblia. ¿Cuándo vendrá Jesús? Bueno, dice también, para que lo anoten por ahí, Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11, verso 15 al 19. Apocalipsis 11, 15 al 19. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron diciendo: te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Desde que se abrió en el cielo el templo de Dios y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo, salieron relámpagos, rugiendo truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Miren, cuando Jesús venga, y vamos a entrar en detalle en otra ocasión, Él lo hará en una procesión que involucra 3 etapas. Cuando Jesús venga, esa llegada va a ser una procesión que tiene 3 etapas. La primera, Jesús va a viajar por los cielos para raptar a los santos mientras es visto por todo ojo. Mucha gente dice, si la tierra es redonda, ¿cómo lo va a ver? Él va a viajar por todos los cielos. Él viajará por todo el globo del planeta. Y dice la Biblia, dice Dios, que todo ojo lo verá. No hay nadie que va a estar durmiendo en ese momento. Nadie va a estar en el basement, nadie va a estar en su oficina. En ese momento, cuando suene esa trompeta, de alguna forma todo el mundo sabrá, saldrá a la luz y pondrá su mirada en el cielo. Y la palabra dice que todo ojo lo verá. ¿Y saben qué dice la palabra? Que el mundo entero va a llorar. ¿Y saben por qué van a llorar? Porque en ese momento van a entender a plenitud todo lo que decía su palabra. Aprovechen el tiempo, no pierdan el tiempo, no se enfoquen en sus posesiones de este mundo, solamente no se aferren a este mundo, inviertan en el reino de los cielos. ¿Cómo se invierte en el reino de los cielos? Dando aquí en la tierra. Ese día, mucha gente, todo el mundo se lamentará de no haber hecho eso cuando se lo dijeron tanto tiempo, en tanta prédica, de tanta forma. Y esta cuenta también, esta va a estar contada ahí. Todo ojo lo verá. Esa es la primera etapa de su procesión. La segunda es que Él va a marchar por toda la tierra de Edom. Bueno, en la primera, déjenme leerle. Yo estoy sacando todo esto de la Biblia. En Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice: miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. El soldado romano que le metió la lanza en el costado va a ser resucitado también. Y él lo va a ver. Y él se va a acordar que fue él que le metió la lanza. Caifás y todos los fariseos que estaban ahí van a ser levantados. Y ellos se darán cuenta que fue a él que ellos traspasaron y que crucificaron y que no le hicieron caso. Y ellos van a ser también de los que se lamentan, pero no por buenas razones. Esa marcha por la tierra de Edom, lo segundo que dije, es lo que es Jordania en el día de hoy. En Isaías capítulo 63, Isaías 63, versos 1 en adelante dice: ¿quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Bosra, con sus ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Soy yo, el Señor, proclamado
proclamando su salvación. Soy yo, el Señor, que tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tan rojas tus ropas, como si hubieras estado pisando uvas? Estuve pisando el lagar y yo solo. No había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte, y mi ira me sostuvo. Aplasté a las naciones en mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo, y derramé su sangre sobre la tierra. La tercera etapa de su procesión es que Jesús marchará hacia Jerusalén para ser recibido oficialmente por los líderes de la nación de Israel. Y él llegará al Monte de los Olivos. Anoten, no lo voy a leer. Mateo 20, vamos a leerlo. Mateo 23. Mateo 23, versos 37 y 39. Oh Jerusalén, Jerusalén. Esto es Jesús hablando. La ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, la casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y él llegará al Monte de los Olivos. Y la séptima pregunta y última de esta noche es, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? El falso profeta del cual habla la Biblia hará que todos reciban una marca visible o en la frente o en la mano derecha. En Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice lo siguiente: y adoraron a la bestia, o sea, al anticristo, todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. En el capítulo 14 de Apocalipsis, verso 9, dice: después un tercer ángel los siguió mientras gritaba, todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre, ardiente en la presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandatos y manteniendo la fe en Jesús. Lo que eso significa, amados hermanos y hermanas, es que cuando llegue ese tiempo y nosotros creemos que estamos en la generación que eso va a ocurrir, el que no tenga la marca en la frente o en el brazo no podrá comprar o vender necesidades básicas como alimentos, electricidad, alquiler, ropa y cosas como esa, a menos que tenga la marca. Será un asunto de supervivencia económica en esos días. Rechazar la marca implicará rehusarse a recibir todos los beneficios de las instituciones sociales. Todas las tiendas gubernamentales y privadas tendrán prohibido hacer transacción con las personas que no tengan la marca. El hecho de que la marca esté en la frente o en la mano es para que sea evidente quiénes se rehusaron a recibirla. No tener la marca implicará severas penalidades a nivel social y económico.
Esto traerá como resultado una presión económica y conflictos en la vida, en las relaciones de la vida diaria. Conflictos en las relaciones de la vida diaria. ¿Usted quiere saber qué significa eso? Jesús lo advirtió. Cuando Jesús dijo estas palabras que mucha gente no entendieron, oigan lo que Jesús dijo. En Mateo 10, 34 al 39, Jesús dijo, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre en contra de su padre, a una hija en contra de su madre y a una suegra en contra de a una nuera en contra de su suegra. Sus enemigos estarán dentro de tu propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Y si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si te entregas tu vida por mí, la salvarás. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Que en una misma casa habrán hijos que decidirán seguir a Jesús y el papá no. Y en ese momento la relación se va a romper. Dice que habrán hijas, madres que van a seguir a Jesús e hijas que no lo van a hacer, porque van a preferir las cosas de este mundo. Y en ese momento, cuando llegue la gran tribulación, donde no hay gris ni tibio, o tú eres blanco o eres negro, van a haber rupturas de relaciones. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Que habrán padres que se aferrarán a las cosas de este mundo, que van a delatar a sus hijos y viceversa. Porque la presión va a ser tan grande, tan grande, tan grande, que ahí es cuando se van a definir quién es quién. En ese momento. A eso se refiere Jesús. Yo me imagino que usted quería venir hoy miércoles a recibir un mensaje que lo llene de gozo y de fantasía y que lo pongan en Alicia en el País de las Maravillas. Pero usted no apreciará eso si a usted lo agarra como ladrón en la noche, la gran tribulación, y usted no está preparado. Usted y yo tenemos que prepararnos. Esto es real. Esto lo escribió Dios para que tú y yo nos preparáramos. Y que en ese proceso de preparación nosotros vayamos cada vez más desconectando nuestra pasión que tenemos por las cosas de este mundo. ¿Cómo uno hace eso? Aferrándose cada vez más a Dios, estudiando cada vez más su palabra, sacando tiempo todos los días para usted conversar con Dios, no solamente para pedirle cosas, sino para conversar con Él, tomando todos los días, como decía mi esposa esta mañana, ya el mundo no necesita tanta información, el mundo necesita acción, el mundo necesita ver hombres, mujeres, jóvenes, adultas, que caminen lo que dice la palabra de Dios, para que otros vean y sean inspirados. A eso es que la Biblia llama ser sal y luz de la tierra. Todo esto va a ocurrir. Y a partir de la semana que viene vamos a profundizar aún más los valientes que deseen venir para acá y querer aprender. ¿Cuántos trajeron su libreta en el día de hoy? Déjeme verla. Ok, la siguen trayendo. Hey, muy bien, muy bien. Tienen que aumentar más. No venga aquí sin libreto, tiene que anotar. Todo lo que usted anota se queda dentro, se queda dentro.